Y entonces ahora nos toca el momento de compartir una muy esperada conferencia con un querido amigo, José Ramón. Estaba pensando, lo veía a Gabriel Juan y le puse, hola Juan, perdóname, me confundí. Pero querido amigo, brillante, y una de las personas que a mi juicio, ya sé que vas a decir que no, José Ramón, pero una de las personas que en mi juicio más saben de cine y derecho, por lo menos en Latinoamérica. Siempre es un espectáculo escucharte, pero le paso la palabra aquí a Roberto. Muchas gracias, profesor Ricardo. Un cordial y caluroso saludo desde el sur del mundo a cada uno de los participantes, sobre todo los que se encuentran en el Zoom, siendo el caso del expositor también, ¿no? Del profesor José Ramón Narváez Hernández, que, bueno, tiene a cargo la exposición de cierre de la mañana. Y si nos hemos dado cuenta, gran parte de lo que hemos desarrollado durante las jornadas se ha ido orientando a lo visual, a lo audiovisual. Pero en este capítulo de cierre de esta mañana vamos a experimentar un análisis desde lo auditivo, que a mí me parece sumamente trascendental, dicho sea de paso. La última audioserie que pude escuchar fue Caso 63, que fue la vio todo producida, la escuchó todo la escuchó todo el mundo, chilena, por cierto, chilena. Así que yo en verdad me siento muy honrado de poder coordinar este cierre. Así que, sin más preámbulos, vamos a escuchar a nuestro querido profesor con el tema que se ha intitulado, y aquí lo tengo, Mirar el derecho a través de las audioseries. Así que prestemos mucha atención. Gracias, doctor Cabrera. Gracias. Gracias a Ricardo Rabinovich por la invitación, por la presentación siempre tan generosa. Gracias a Cristian Lepín por la organización y a todas las personas que están detrás de este magno evento que luego no vemos, pero que pues están ahí haciendo que las conexiones sean posibles, teniendo listas las salas presenciales y las virtuales. Gracias a todas y a todos. Y por último, gracias a quien se conecta desde lejos y a quien me escucha de manera remota en aquel auditorio de la Universidad de Chile. Gracias a la Universidad de Chile, a la Universidad de Girona. Bueno, pues el título de la ponencia efectivamente pretendía ser absolutamente provocativo, ¿no? Provocador. Decía Ricardo que bueno, que era yo, que soy yo de los que sabe algo, ¿no? Porque no podía decir que sé de cine y derecho, pero bueno, lo cierto es que sí, ya llevo casi 2 décadas estudiando estas relaciones entre cine y derecho y tuvimos la oportunidad de formar esta bonita red iberoamericana de cine y derecho. Y después nos dimos cuenta muy pronto que nos quedábamos cortos, cosa que Ricardo ya empezaba a vislumbrar en ese momento. O sea, por eso es que este congreso suma un montón de otros productos de la cultura popular, ¿no? Y en la red nos dimos cuenta que pues efectivamente estábamos pues sí, impulsando una nueva área que era la del cine y derecho, pero que íbamos a dejar fuera muchas otras cosas, ¿no? Que ya la Universidad de Buenos Aires empezaba también a trabajar, como es el caso de los videojuegos, el anime, el manga, que pues ya empezamos también a tratar de incorporarnos a esas nuevas narrativas. Y de hecho estamos a la búsqueda de un nombre, ¿eh? Por aquí, bueno, pues se hizo la propuesta de productos audiovisuales. Se podría hablar de cultura popular y derecho, pero ahí luego se corre el riesgo de dejar fuera la literatura, y siempre es un problema lo de los nombres.
manifestaciones culturales o manifestaciones folclóricas también lo han propuesto, narrativas, y incluso últimamente ya llevamos 2 años analizando estas narrativas fractales o fragmentadas, ¿no? Porque se está hablando en diferentes sectores de lo que se llama colaborativo, ¿no? Incluso ya hay una tendencia a hablar de constitucionalismo colaborativo. Entonces, esta tendencia en la cual se entiende que un colectivo construye una historia y, por ejemplo, ya hay la construcción de chistes, ¿no? O la construcción de un cómic, ¿no? Entonces, distintos usuarias de las redes se dan cita en alguna plataforma y empiezan a colaborar con alguna parte, ¿no? Yo he hecho estos ejercicios con estudiantes de la universidad de hacer narraciones colaborativas. Entonces, por ejemplo, se pone una regla, ¿no? Que no tenga género. Porque obviamente quien va a escribir y quien va a leer pues puede ser cualquier persona. Entonces es un reto interesante escribir, por ejemplo, narraciones sin género, ¿no? O que el género pueda ser leído desde el lector. Entonces, un poco esta idea más horizontal, digamos, pues es que es lo que impulsa la cultura popular, a pensarnos dentro de ella, no al contrario, como a veces digamos, un cierto elitismo artístico lleva a pensar el artista que hace la gran obra y todos la admiran, ¿no? Aquí se trata de construir algo conjuntamente, ¿no? Y entonces cada vez se habla más de la interacción, y por eso es que me parece que pues estamos a la búsqueda de categorías, de nombres que puedan servir. Me decía una colega italiana, Francesca Alati, que está haciendo su tesis de doctorado sobre el fumetto italiano y el derecho, que me dijo una cosa muy bonita que se las comparto. Me dijo que ella ha estado a la búsqueda en Italia pues de fuentes para empezar a generar estas metodologías y leer estas narrativas. Dice que en Italia ha encontrado muy poco, o lo ha encontrado muy, digamos, entre líneas, ¿no? O sea, o sea, ha tenido que ir a diferentes fuentes para lograrlo. De alguna forma, bueno, Alati es parte de esta escuela grossiana en la que Esbricoli pues se metió a estudiar a la justicia, ¿no? Entonces está pues, a partir de esta semiótica tratando de desarrollar una metodología. Me dice que fue a España a 2 congresos sobre arte y derecho y que notó esto, o sea, notó que todavía hay como una especie ya lo hemos discutido aquí con Ricardo, una especie de preconcepto, de prejuicio, y entonces empieza, no, el Quijote, el mercader de Venecia, ¿no? Y decía Lati, yo quería hablar, pues, imagínense, de cómic digital, ¿no? Y estaban con estas cosas, y ¿saben dónde lo encontré? En América Latina. América Latina es con esta desfachatez, con esta locuacidad, he encontrado trabajos maravillosos y se refería muchos a los de la Universidad de Buenos Aires, donde se están, pues, dando permiso de investigar y de estudiar cualquier producto de la cultura popular, ¿no? Dejando atrás, pues, estos preconceptos. Entonces, siempre estamos tratando de ir ir hacia esos lugares más grises, ¿no? Donde nos dicen de no ir. Y la idea es que justo este es el tema, a mí me parece más novedoso, las audioseries, porque incluso Caso 63 acaba de estrenar su 3ª temporada el 18 de octubre de este año, ¿no? Entonces, estamos hablando de algo que todavía está en curso. Y como lo acaban de mencionar los 2 colegas, es una audioserie que conmocionó a América Latina. O sea, yo entre mis estudiantes, el 80% ha escuchado Caso 63 y sin embargo, en casi ninguna sede académica he escuchado que se cite esta audioserie, ¿no? Y es un producto además propio de esta generación que todavía no alcanza a entender qué es lo que está sucediendo, me parece. Este es el tema, no alcanzamos a entender qué está sucediendo. Nos encerraron por cerca de 2 años
Y en este encierro, pues empezamos a redescubrir muchas cosas. Y una de estas cosas que redescubrimos es esto que antiguamente y en América Latina tenía mucho punch, era la radionovela. No sé, pero bueno, yo crecí con Calimán, o sea, yo crecí escuchando. Así que cuando Spotify me propuso una audioserie, yo me fui de bruces, porque conecté con mi niñez, ¿no? Y además es un ejercicio, es una experiencia totalmente pues, emotiva, distinta, porque quien pone las imágenes es uno mismo. Y aquí es donde entonces empecé a explorar, digamos, esa problematización sobre el cine. El cine, que me parece desde la teoría cinematográfica, está también explorando estas cuestiones. Primero se recordarán ustedes que hubo una tremenda crisis cuando aparecieron las videocaseteras, ¿no? Porque entonces, ¿qué iba a pasar? La gente ya no iba a ir al cine, ¿no? Y de todas maneras la gente siguió yendo al cine. Pasó ahora con las plataformas y grandes directores de cine se quejaron de las plataformas. Muchas películas de las plataformas terminaron en premios internacionales y bueno, eso, digamos, aminoró un poco este debate. Después llegaron las series de televisión que más bien ya habían llegado desde hace mucho, pero que empezaron como a posicionarse, incluso diciendo que algunos capítulos de series icónicas como Breaking Bad tenían mejor calidad que muchísimas películas del momento. Entonces esto empezó a problematizar qué cosa era el cine, qué cosa es el cine. Y me parece que hay directores muy arriesgados, que aquí me pasaría toda la mañana citando, que han intentado eso, o sea, desmitificar el propio cine, ¿no? O sea, y entonces una audioserie, yo voy a hacer una referencia así provocadora, es una especie de cine para invidentes. Es una cuestión bien interesante a nivel empático, ¿no? ¿Qué hace una persona que no mira? ¿Cómo hace para mirar cine, no? Entonces, mirar, escuchar, y estas películas que incluso ganadoras de premios, que han explorado el mundo por ejemplo, de la sordera, ¿no? En la cual pues incluso hay momentos de la película donde no hay sonido para que uno experimente qué es lo que sucede en ese momento. Entonces son estas fronteras que hay que empezar a mover un poco para no quedarse estancados, ¿no? Entonces, las audioseries están siendo, pues eso, una sensación en América Latina y posiciona, me parece, particularmente a Chile, ¿no? Claro, con el caso 63. ¿Qué tiene caso 63? Y bueno, yo voy a proponer después, si quieren, voy a hacer, porque tengo poco tiempo, una lista de los podcasts, ¿no? Más interesantes de ficción, porque se entiende que, bueno, hay audiolibros, se entiende que hay otros programas que, por ejemplo, hacen este ejercicio de narrar historias de terror, que es como un boom en todas las plataformas auditivas, ¿no? Historias de terror son los programas más seguidos, ¿no? O historias sobrenaturales o de extraterrestres. ¿Qué está pasando con nuestra generación? Que cuando nos encerraron empezamos a soñar, empezamos a fantasear, empezamos a imaginar, ¿no? Esa es la parte que a mí me interesa explorar, ¿no? Esta idea del storytelling que se está apoderando de muchas áreas del derecho, y que de alguna forma no tenemos una metodología, una técnica, o sea, decirle a un estudiante, a ver, pero cuénteme la historia, ¿no? O sea, no me lea el código, no me lea la sentencia, cuéntemela como si fuera una historia, ¿no? O sea, nárreme eso que me está usted diciendo. Y el estudiante a veces se queda absorto porque no lo sabe hacer, ¿no? Le han dicho que repita, le han dicho que memorice. Cuando le dicen, tienes que imaginar, entra en crisis. Les propongo un ejercicio, hagan esto, es bien interesante con sus estudiantes. Díganles la primera clase, háganme favor de dibujarme el derecho. Y van a ver la expresión que tienen en sus caras, pero después, acto seguido, los estudiantes empiezan, o sea, tú ves que sus ojos van
hacia el lóbulo derecho, ¿no? Del cerebro, tratando de conectar con cosas que tenían ahí dormidas, ¿no? Entonces, hagan estos, insisto, ejercicios de romper esas barreras, porque además el derecho y la justicia se encuentran explicados en distintos lenguajes. Y uno puede ser el lenguaje auditivo, o sea, es decir, el derecho también se escucha, el derecho se escucha. Voy a decir quizá la cosa más rara que van a escuchar en este congreso, y voy a citar la cosa más descabellada que se puede citar en un congreso de derecho, y me refiero a Bad Bunny, ¿no? Bad Bunny, que es la cosa más controversial del momento, pero también hay que ver por qué es controversial, ¿no? O sea, ¿por qué gusta a tantas personas? ¿Por qué convoca a tantas personas? Pero bueno, Bad Bunny fue el precursor de una revolución en Puerto Rico. Cuando había un gobernador insufrible que todos querían tirar y nadie pudo hacerlo, lo hizo Bad Bunny, lo hizo el reggaetón. Ningún otro género musical puede jactarse de esto, ¿no? Posiblemente el rock, en su momento el reggae, pero el reggaetón lo materializó muy rápidamente, ¿no? Entonces Bad Bunny se junta con Residente, llega Ricky Martin, una serie de cantantes en la isla, y convocan a esta manifestación en la cual pues van a lograr derrocar a ese gobernador y convocar a elecciones, y lo hacen a través de una canción que se llamó Afilando Cuchillos. Les invito a que escuchen Afilando Cuchillos, porque la primera parte es el sonido del afilador. No sé si alguien tenga presente este silbato que por muchas ciudades de América Latina transita. Ah, ya está allá afuera, saca las cosas para llevarlas a afilar, ¿no? La metáfora que había detrás, no necesitaron más que un sonido para hacernos entender un contexto tremendo, ¿no? Una revolución. Curiosamente, bueno, hablando de este tema, en Italia me decían que en Milán hay un señor igual, el Rotelli creo que le llaman, ¿no? O sea, una rueda, y también va, pero es un sonido distinto, ¿no? O sea, el afilador solo se entiende en América Latina, ¿no? Entonces, bueno, el derecho se puede expresar en música, ¿no? Se puede expresar en sonidos. Y entonces estas audioseries son tremendas porque pues empiezan a literalmente hacer emerger fibras sentimentales que no creíamos que estuvieran ahí, ¿no? Pero hay otro factor interesante, ¿no? Además de producirnos estas emociones y hacernos conectar y generar imágenes que uno creería que no es posible generar porque parece que el cine nos enseña siempre, o sea, a mirar hacia afuera, y aquí se trata de mirar hacia adentro, ¿no? Y hay una situación ahí hasta de contemplación en las series, ¿no? La otra ventaja de las series, de las audioseries, es que las puedes seguir en donde sea, ¿no? Entonces, pues yo en los tramos de carretera que me ha tocado hacer entre Zacatlán, en el estado de Puebla, hacia la Ciudad de México, pues he terminado temporadas completas de audioseries, ¿no? Y claro, llego y anoto todas las referencias que se hacen al derecho y a la justicia. Caso 63 es de necesario análisis porque se trata de un, pues en principio, de un asunto jurídico, porque una psiquiatra está cuestionando a un enfermo, un supuesto enfermo mental, ¿no? Y supuestamente lo hace a través de protocolos. Entonces, se cita ahí todos los derechos de la salud, los derechos de los enfermos mentales, que es un tema, digamos, hoy muy importante y un poco soslayado en nuestros países, porque a raíz de la pandemia aumentaron los casos de ansiedad, depresión, paranoia, histeria, etcétera, ¿no? Entonces, es un tema que de inicio te conecta con cosas jurídicas. Pero la parte que a mí me interesa más de esta audioserie y que después de alguna forma conecta con otra audioserie argentina, también la primera audioserie argentina,
muy famosa que de alguna forma rememora Caso 63, es Número Oculto, ¿no? ¿Qué tienen estas dos series en común? Tienen en común el futuro, ¿no? Una categoría que a mi parecer la filosofía del derecho tiene que empezar a incorporar ya de inmediato, ¿no? Es decir, ¿por qué son apasionantes estas audioseries? Porque parece que a nuestra generación le prohibieron imaginar, proyectar, prospectar, ¿no? No pienses el futuro, eso es pérdida de tiempo. Entonces, nuestra generación es muy presentista, ¿no? Incluso la reforma constitucional es presentista, o sea, es basada en lo que hay hoy, ¿no? Y sobre las mismas categorías que se tratan de restaurar, pero que a veces no tienen solución, ¿no? Inclusive la propia categoría Estado, que me parece se ha agotado esa categoría, ¿no? O sea, yo le llamo esto historia del derecho futuro, ¿no? La historia del derecho futuro nos cuenta que este futuro que estamos viviendo comenzó en el siglo XVIII, pensada por hombres europeos que no tenían ni idea de lo que iba a suceder con esta generación. Entonces, vale decir que el futuro pensado por esos hombres del siglo XVIII terminó, se agotó, se acabó, ¿no? Y hoy toca pensar un nuevo futuro. Sí, hoy nos toca a nosotros como generación plantear cómo queremos que en 50 años sean nuestras organizaciones sociales, si se van a llamar o no estados, si va a haber división de poderes o no, porque eso lo inventaron en algún momento, ¿no? Y no está dicho que tenga que ser así en el futuro. Creo que tenemos derecho a pensar nuestro futuro. Y yo quiero, por ejemplo, un futuro donde no haya prisiones. Me pueden decir, sí, soñador, utópico, pero yo lo quiero así, y a lo mejor si lo proyecto así, lo puedo lograr de alguna forma. ¿Por qué es apasionante Caso 63? Porque te habla con mucha verosimilitud, al grado de esta idea del cine, del make-believe, ¿no? De querer que, y a lo mejor sí, sí viajó en el tiempo, ¿no? Porque te empieza a dar detalles, no solo, bueno, pues esto que nos preocupa a todos, que son las pandemias, ¿no? Pegasus, que está ahí haciendo acto de presencia, este virus maléfico que va a acabar con la población, pero porque cuando se empiezan a adentrar y cómo es la sociedad, qué es lo que pasa con la sociedad. Hay temas a propósito de las redes sociales, que es muy interesante, me dice, va a desaparecer el derecho. ¿Cómo que va a desaparecer el derecho? Sí, porque va a haber una especie de juicio sumario que se va a realizar a través de las redes sociales, y entonces ahí se va a decir, pero después va a haber una organización ciudadana, está haciendo una crítica a la democracia directa tremenda, que me parece que hay que acoger, ¿no? Y empieza ahí a explorar cómo sería la justicia, cómo sería la burocracia, cuando la sociedad en realidad se asume este poder político y quita a los gobiernos, ¿no? Entonces, esa parte de Caso 63 es apasionante porque mejor una audioserie que cualquier filósofo o filósofa del derecho se atrevió a imaginar el futuro en ese contexto, porque además yo no le veo nada de malo. O sea, no es pérdida de tiempo. Eso es algo que nos metieron ahí, de que vas a perder tiempo, eso es ocioso, eso es utópico. Pues toda la construcción siempre fue utópica. O sea, la utopía no es algo peyorativo, denostativo, es algo necesario en la cultura, ¿no? Entonces, Caso 63 pasa digamos, de esta parte que se puede analizar de manera así muy puntual a partir de testimonios, interrogatorios, eso, a una parte incluso más teórica, filosófica. Luego está lo que señalaba yo, que es la metodología que es adyacente, es decir, cómo podríamos incorporar estas técnicas con nuestros estudiantes. Digo, se puede hacer así, básicamente llegar al salón de clases y ponerles el audio y después ver, o sea, empezar a, usted cómo se imaginó al paciente, cómo se imaginó la doctora, cómo serían las instalaciones, ¿no? O sea, eso es súper útil, ¿no? Porque al final en el derecho siempre estamos proyectando, ¿no? O sea, de hecho, así se les dice a los que confeccionan sentencias, ¿no? Proyectistas, ¿no? Entonces,
esta capacidad de conjuntar imágenes es necesaria para el derecho y sumamente soslayada, ¿no? Ahora cito una mexicana, digo, voy a ser muy chauvinista, pero esta serie es muy particular y se llama iStatus, I/Status, ¿no? Esta audioserie que produjeron entre estadounidenses, españoles, mexicanos, una organización que se llama ONSA Américas, que tiene un proyecto tremendo relativo a América Latina para desarrollar todas estas audioseries. También está involucrado Argentina en esta producción. Cuenta con la colaboración de Tiki Talarico como director, que es interesante porque curiosamente los despachos que están llevando a cabo estas audioseries son despachos cinematográficos. Es decir, la gente que se ocupaba de hacer cine ahora se está ocupando de hacer audioseries. Pico Alarico es este director es el que hizo Rompan Todo, que es este documental de rock latinoamericano, ¿no? Entonces, él trae, digamos, todo ese background le vamos a llamar docudrama, ¿no? O sea, es decir, hablaban hace rato de realismo mágico, y es que en América Latina hacemos eso, ¿no? Sobrenaturalizamos o ficcionamos o fantaseamos sobre nuestro contexto. Y no hemos visto que ahí hay un potencial hermenéutico tremendo. O sea, nos han dicho, es que eso es malo, eso es retrógrada, ¿no? No, o sea, ese contexto mágico es necesario para nuestros análisis. Entonces, en iStatus se trata de un hacker muy joven que ha logrado montar una organización juvenil que va a poner, va a hincar a la sociedad occidental, ¿no? Y entonces empieza justo también a decir cómo pues van a hacer todo este cambio de pues eso, toda la crítica a la modernidad y cómo ellos están produciendo como jóvenes pues una serie de nuevas categorías jurídico-políticas, ¿no? Yo sé que ya me queda poco tiempo, les voy porque justo la idea es que vivan la experiencia, les voy a compartir, dura 1 minuto, el tráiler de esta audioserie que además en este caso sí es un interrogatorio dentro de una fiscalía. Hay una persona que investiga los delitos, se habla justamente de algunos tipos de crímenes que se tienen que tasar. O sea, aquí sí es totalmente jurídica, pero digamos, lo que van discutiendo, los contenidos, imagínense, el título es iStatus, ¿no? O sea, es decir, estado digital, ¿no? O el e-estado. La pongo. Buenas tardes, soy la inspectora Peralta. ¿Tu nombre? Me puedes llamar Z. ¿Así te llamas? Me gusta que me llamen así. Bueno, pues, por lo menos ya sé 3 cosas de ti. Cómo te gusta que te llamen, que eres argentino y que estás detenido por hackear a la Policía Federal de México. Un delito muy grave. Si te parece, comenzamos con el interrogatorio. Por favor. En una comisaría de Ciudad de México, la inspectora en jefe Peralta interroga a un joven delincuente con un cociente intelectual superior al de Einstein. No lo entiendo. ¿Qué no entiende? Que estés aquí sentado hablando conmigo. Con ese potencial podrías estar haciendo lo que quisieras. Y lo hago, inspectora. Lo que iba a ser un interrogatorio de rutina se transformará en un thriller vertiginoso y agónico que pondrá de cabeza la moral y la vida de la inspectora. ¿Cuál es el plan maestro por el cual estás hoy aquí? Crear una organización que lo cambiará todo, inspectora. Un grupo que está activo hoy en día, que opera haciendo justicia bajo sus propias leyes. Una corporación integrada por miles de jóvenes que no dejará de crecer hasta cambiar el sistema. Y usted, inspectora, nos va a ayudar a conseguirlo.
eStatus es un podcast original de Spotify, protagonizado por el mejor jugador latinoamericano de Fortnite, King, Consuelo Duval y Michael Ronda. Escúchalo gratis, solo por Spotify. No hay que decir más, ¿no? Buenísimo. Está genial. Así que, queridos escuchas, queridas escuchas, si les gustó esta conferencia, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para más episodios. Gracias y buena tarde. Muchísimas gracias, profesor José Ramón Narváez Hernández. Es muy interesante el tema de las audioseries y todo lo que tiene que ver directamente con la experiencia auditiva. Creo yo que justamente el minuto final de la exposición del profesor José Ramón nos invitó a que imaginemos, a que proyectemos. Y eso es precisamente lo más relevante y resaltante de la experiencia auditiva. Y creo yo que también en las facultades de Derecho nos hemos apartado de la realidad. Nos hemos abstraído en la lectura de sendos textos codificados. Y no nos hemos dado cuenta de que, así como resulta ser con las audioseries y con las experiencias auditivas, la música, por ejemplo, y todo lo concerniente a la experiencia audiovisual, por supuesto, es una expresión cultural. Y el derecho también es una expresión cultural. Por supuesto que es una expresión cultural. La manera en cómo visualizamos, la manera en cómo entendemos, la manera en cómo interpretamos la realidad al hacer arte o al visualizar o experimentar todo lo concerniente a las experiencias artísticas, también tiene una conexión con el ámbito de la realidad que nos aboca a nosotros como profesionales del derecho. La manera en cómo visualizamos, entendemos e interpretamos nuestras relaciones sociales hace que podamos aproximarnos a una regulación mucho más factible, mucho más viable, mucho más seria, mucho más razonada, mucho más sesuda. Y es necesario que nos conectemos. Y esos contextos pedagógicos, por supuesto, son de especial valor. Uno mismo pone las imágenes en el factor auditivo, y eso implica un mayor involucramiento. Y si hay un mayor involucramiento, pues entonces habrá, sin lugar a dudas, un mayor éxito. Así que agradecemos enormemente una vez más al profesor José Ramón, y agradecer también a cada uno de los presentes, presencialmente y con la experiencia auditiva y visual que nos acompañan en el Zoom. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Siempre geniales tus intervenciones. Bueno, José Ramón, genio total y absoluto. Realmente necesitábamos, yo te voy a ser sincero, José Ramón, venía pensando en la necesidad de incorporar el tema de las audioseries, porque a partir, o sea, todo comenzó un día en que yo estaba muy contento trabajando en mi escritorio en casa, a punto de entrar en una sesión Zoom con mis alumnos, y de repente el aparato que tengo que da sonidos y que está conectado con la robotina central de la casa me empieza a transmitir una serie de palabras y escucho un grito desde otra parte de la casa de mi compañera que me dice: perdón, te pasé la audioserie. ¿No? Le había dicho al aparato que pasara el audioserie en el otro lugar, se había equivocado. Digo, ¿qué carajo es eso, una audioserie? Porque yo digo, mira, a mí lo que me pareció es que estabas pasando una radionovela. Yo había escuchado radionovelas, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, por supuesto era Caso 63, ¿no? Era Caso 63. Ya me agarró los 3 segundos que escuché, ya me agarró. Bueno, y por cierto, le va a encantar a Esther esto porque es una experta en audioseries y hace rato que me venía diciendo, ustedes tienen que tratar el tema de las audioseries porque todo el mundo está tratándolas. Y estoy muy de acuerdo con José Ramón porque yo cuando escucho las audioseries tengo que cerrar los ojos, de manera que si la escucho manejando voy a terminar mal. Pero yo creo que tengo que cerrar los ojos. Estoy muy de acuerdo con lo de que está pensado para no videntes. Pero esto se vincula, o sea, fíjate cómo la última exposición de hoy se vincula con la primera. Porque justamente Eva Perón, se hizo muy famosa en lo del radioteatro. Se hizo muy famosa interpretando en radioteatros, donde ella, como personaje teatral, ella había actuado muchas veces, pero siempre
en papeles menores en general, a veces con una línea sola y demás, y en cambio donde se hace famosa es en la radio, en los radioteatros, lo cual por otra parte es muy posible que la haya ayudado muchísimo para su excelente oratoria pública después, ¿no? Y su manejo del micrófono después y su control y su manera de cortar las frases, de armar el discurso y demás. O sea que bueno, parece que empezamos y terminamos con algo muy, muy coordinado.